El trabajo sexual es una estrategia de movilidad social, no solo para las mujeres trabajadoras sexuales, sino también para las personas que compran el sexo y para el propio Estado. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Y qué pasa si a esto le agregamos una pandemia? Si quieren saber de esto y saber cómo funciona, les invitamos a escuchar este episodio de El Zapato Aprieta, el podcast sobre desigualdades. En esta conversación hablo con la doctora Megan Rivers-Moore de la Universidad de Carleton, en Canadá, sobre sus investigaciones sobre el trabajo sexual en Costa Rica y, más recientemente, en 12 países en América Latina. ¿Cómo cambió tu forma de trabajo a partir de la cuarentena? Que ya no hay trabajo. Ya no hay trabajo, ya pues. Pero a veces algunos clientes me llaman y tengo que trabajar en la calle porque aquí me va a dar para mis hijos, para pagar mi casa, la luz, el agua. Y así. Todo tu gasto porque tú eres la única que aporta en la casa, me estás diciendo. Yo soy madre soltera para mis hijos. Mi mamá me ayuda con mis 2 hijos. Bienvenida, Megan. Muchas gracias, Kun. Un placer estar aquí con vos. Buenísimo. Megan es canadiense tica que trabaja allá, pero también tiene una larga historia con la Universidad de Costa Rica. Es autora del libro Gringo Gulch, Sexo, Turismo y Movilidad Social en Costa Rica, publicado por la editorial UCR, originalmente publicado en inglés por la University of Chicago Press. Un excelente e interesantísimo libro que es para mí un ejemplo de cómo hacer investigación social y cómo conectar datos empíricos con la teoría. El libro trata del trabajo sexual y turismo en Costa Rica y cómo esto representa una estrategia de movilidad social para todos los actores involucrados. Ahora, Megan está haciendo una investigación en 12 países y con más de 500 entrevistas sobre el trabajo de sexo durante la pandemia en América Latina. Bueno, vamos a empezar con una pregunta un poco para ponernos en la misma página. ¿Por qué es importante estudiar el trabajo sexual? Bueno, antes de contestarte, es un compromiso con la universidad mía en Canadá y con las comunidades indígenas allá que siempre empezamos reconociendo. Bueno, yo normalmente trabajo y vivo en lo que ahora llamamos Ottawa, que son los territorios de los pueblos Algonquin Anishinaabe, o sea que yo soy descendiente de colonizadores y yo vivo en territorios indígenas robados. En este momento estamos en lo que ahora llamamos San José. Yo estoy aquí como visitante en territorio rural del pueblo Huetar. Ya eso dicho, podemos hablar del trabajo sexual. Buenísimo. El trabajo sexual ha sido un tema muy importante, fundamental, creo, para las feministas. Cómo teorizamos la sexualidad, la relación entre género y sexualidad. Es un tema muy compleja y una fuente de muchos desacuerdos muy fuertes entre feministas. Para mí siempre ha sido muy importante hablar con la gente involucrada y no solo teorizar desde la academia. Y también creo que es muy importante incomodarnos. Yo creo que aprendemos mucho desde la incomodidad. ¿Por qué nos incomoda tanto la idea de comprar y vender sexo? ¿Por qué nos resulta tan fácil y conveniente imaginar que las trabajadoras sexuales son pobres víctimas y sus clientes son machistas asquerosos, por ejemplo? Uh-huh. Yo creo que estudiar el trabajo sexual requiere confrontar y desafiar muchas de las creencias que tenemos, y a veces ni sabemos que las tenemos, sobre género, sobre sexualidad y sobre poder. ¿Y por qué hablas del trabajo sexual como trabajo? Porque entiendo que hay una discusión fuerte sobre cómo denominar este trabajo. Lo primero que quiero decir es que yo creo que aceptar el hecho de que vender servicios sexuales es un trabajo no significa que sea bueno o bonito. O sea, el trabajo en sí no es bueno necesariamente. Sencillamente es un hecho. O sea, hay gente vendiendo servicios sexuales, hay gente comprando servicios sexuales. Yo puedo imaginar muchos trabajos que son peores que vender sexo. Y de hecho, precisamente de eso me hablaron muchos trabajadores sexuales. Si reconocemos el trabajo sexual como trabajo que es, nos permite luchar para mejores condiciones, ¿no? O sea, si creemos que sencillamente es violencia patriarcal, no hay nada que hacer, ¿verdad? O sea, solamente intentar abolirlo en una utopía feminista. Y las feministas no trabajamos para abolir otros tipos de trabajo que no nos gustan.
No hay campañas para acabar con el trabajo doméstico, ¿verdad? Sino hay campañas para hacerlo más digno, menos abusivo, mejor pagado. Bueno, y más bien muchas feministas dependemos del trabajo doméstico de otras personas para poder trabajar, ¿no? Entonces, una de mis metas, yo creo, en insistir que el trabajo sexual es trabajo, es de excepcionalizar el trabajo sexual. O sea, es decir, es un trabajo, hay mujeres, bueno, y hombres y personas trans que trabajan en condiciones bonitas, otros que no. Pero en eso tiene mucho que ver con otros trabajos, ¿no? O sea, la diferencia de trabajar en la Universidad de Costa Rica como interino o con cátedra es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Es el mismo trabajo y las condiciones son diferentes. Entonces, para poder reconocer derechos laborales y para hacer cambios y mejoras en las condiciones de trabajo, primero tenemos que reconocerlo como un trabajo. Exactamente. En tu libro, que es un libro que me ha gustado mucho leer y me llama mucho la atención que el trabajo sexual lo conceptualizas y mostrás que es un tipo de estrategia de movilidad social. Y esto para todos los actores que están involucrados, ¿verdad? Están las personas que venden el sexo, las personas que compran el sexo, pero también lo que se regula o no regula alrededor de este fenómeno. Tal vez poca gente pensaría que el trabajo sexual podría ser una estrategia de movilidad social. ¿Podrías explicarnos brevemente cómo funciona esto? Pues sí, en el libro argumento que el turismo sexual es un proyecto de clase en un contexto neoliberal. Y cuando me refiero al neoliberalismo, estoy hablando de un conjunto de políticas económicas como ajustes estructurales, de ideologías políticas, o sea, como de mercado libre, en promover el emprendedurismo y de procesos culturales. El individualismo, menos organización colectiva, digamos, y el impacto de todo eso en la vida diaria. Pero entonces, en ese contexto particular, el argumento principal del libro es eso, que el turismo sexual es fundamentalmente una forma de movilidad social y económica para las trabajadoras sexuales, para los turistas y para el Estado, que todos están buscando pues una manera de salir adelante en ese contexto neoliberal. Las trabajadoras sexuales tienden a ser mujeres de la clase trabajadora, sin haber terminado el colegio y con pocas opciones laborales. Todas han trabajado haciendo otras cosas. Eso me parece muy importante porque a veces la gente piensa que, o sea, lo único que han hecho en toda la vida es trabajo sexual. No, no. Ellas han trabajado más que nada en fábricas y en trabajo doméstico y dicen que el trabajo sexual es mucho mejor. O sea, trabajan menos horas, ganan más dinero, experimentan menos maltrato y menos explotación. Y lo que quieren es una vida mejor para sus hijos, ¿no? O sea, quieren sacar adelante a sus familias y quieren consumir como la clase media. Los turistas tienden a ser estadounidenses o canadienses, también de la clase trabajadora o de la clase media baja, que se sientan realmente desempoderados en sus vidas normales, pero vienen a Costa Rica y su dinero aquí alcanza para más. Pueden invitar a una trabajadora sexual joven y bonita a salir, a comer, a tomar, ir al casino, ¿verdad? Y al final sí tener sexo. Pero es como toda una experiencia de lo que yo llamo masculinización, de sentirse, aunque sea por un tiempo corto, como un hombre con más poder adquisitivo y que hay como personas que están viendo eso, que hay testigos de esa movilidad social económica, aunque sea temporal. Y bueno, el Estado costarricense, pues el turismo sexual le sirve mucho al Estado. Hay una diferencia grande entre los discursos estatales que condenan al turismo sexual y las prácticas estatales, ¿verdad?, que lo permiten. Y el argumento en el libro, en la parte sobre el Estado, es que se ha caracterizado por lo que llamo la ambivalencia permisiva. O sea, como que el Estado depende tanto del turismo, se beneficia directamente y también indirectamente del turismo sexual, pero se distancia, ¿verdad?, de las participantes. Buenísimo. En el libro pueden encontrar mucho más detalles sobre estas dinámicas que no son exclusivas de Costa Rica. Y en este momento estás coordinando un estudio enorme, me impresiona la magnitud, sobre el trabajo sexual en 12 países en América Latina. Me parece impresionante no solo por la magnitud del estudio, sino también por cómo lo han llevado a cabo. ¿Puedes contarnos brevemente cómo o por qué surge este proyecto del trabajo sexual en tiempos de COVID y de qué se trata? Bueno, el proyecto, estaba conversando con mi colega Kate Hardy, que trabaja en la Universidad de Leeds en Inglaterra, que es un proyecto que estamos haciendo nosotras juntos. Estamos mensajeando por WhatsApp al principio de la pandemia, hablando de lo enredado que fue ser mamá y académica, o sea, lo que estábamos viviendo en pandemia, y también hablamos
sobre los mensajes que estábamos recibiendo de amigas trabajadoras sexuales en varios lugares de América Latina, las dos muy preocupadas. Y para ser honesta, estamos buscando una manera de hacer como un poco de redistribución de recursos económicos del norte global al sur global. Y habían fondos de mi Universidad de Carleton para investigaciones sobre COVID. Entonces tuvimos varias reuniones por WhatsApp con Elena Renaga, que en ese momento fue la secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Red Trasex. Es una red que pues coordina todas las organizaciones de trabajadoras sexuales en todos los países de la región. Y juntas desarrollamos un proyecto para investigar la experiencia de las mujeres trabajadoras sexuales durante la pandemia y ganamos los fondos de Carleton. Entonces ahí empezamos y fue, un proceso muy colaborativo desde el principio, a través de WhatsApp, a través de Zoom. Armamos una lista de preguntas juntas, aunque Kate y yo habíamos pensado en tal vez investigar 3 países. Elena decía, no, vamos a incluir a los 12 países. Entonces, como que el proyecto creció un poco más de lo que nosotros habíamos esperado. Bastante más. Ajá. Megan, antes de contarnos un poco sobre los resultados de la investigación, hemos hablado de que ha sido bastante novedoso en su acercamiento metodológico. ¿Cómo lo hicieron? Sí, al final trabajamos en 12 países, que eran Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Y lo que hicimos fue que las líderes de cada organización identificaron a 2 mujeres trabajadoras sexuales activistas. A ellas las entrenamos por Zoom en técnicas de investigación, las pagamos para hacer entrevistas con sus pares. Entonces hicieron una primera ronda de entrevistas, luego hicimos una reunión por Zoom para hablar del proceso, de sus experiencias, darles algunas sugerencias y revisamos los datos recogidos hasta ese momento. Y un par de meses después salieron de nuevo a hacer una segunda ronda de entrevistas. O sea, en total terminamos con 494 entrevistas de 12 países, más las entrevistas que hice yo con todas las líderes y con Elena, con la secretaria ejecutiva de Red Trasex. O sea, tenemos muchísimos datos sobre las experiencias de las mujeres trabajadoras sexuales de la región durante la pandemia. Qué bueno, qué interesante. ¿Y qué fue el enfoque? ¿Qué preguntaron y qué encontraron en estas entrevistas? A pesar de las reglas de cuarentena, de toques de queda, que eran bastante estrictas en muchos países, casi todas las mujeres trabajadoras sexuales tenían que seguir trabajando. La mayoría son jefes de hogar y tenían que seguir manteniendo a sus familias. Para la mayoría, el trabajo sexual es la fuente principal de ingresos para su familia. Y para 54% de las entrevistadas, el trabajo sexual es la única fuente de ingresos. El trabajo sexual de por sí cambió un poco durante la pandemia. La mayoría de las entrevistadas nos contaron que bajaron sus ingresos mucho, había menos clientes, menos horas de trabajo y 30% decía que ya el dinero no alcanzaba para cubrir sus gastos básicos, o sea, gastos así de comida, de casa. Muy pocas lograron cambiar el modo de trabajo. Y eso es importante mencionar porque vimos que en el norte global muchas trabajadoras sexuales empezaron a trabajar en línea durante la pandemia para así evitar el contagio, evitar el contacto físico con sus clientes, pero realmente eso no fue posible en América Latina o solo para muy pocas mujeres lograron hacer ese cambio. Pero algo muy interesante que vimos que pasó en Chile fue que algunas de las mujeres que ya trabajaban en línea desde antes se acercaron a la Organización de Trabajadoras Sexuales allá por primera vez y jugaron un papel muy importante donando dinero, donando bienes. Llegaban a la organización a ayudar a armar y repartir canastas a las más necesitadas. Fue un ejemplo, me parece muy importante, de una alianza nueva que nació de la pandemia. Bueno, muchos también se aprovecharon del momento y generaron ingresos vendiendo mascarillas y alcohol en gel. También es importante mencionar que las mujeres que sí tenían que seguir trabajando, que eran la mayoría, enfrentaron bastante violencia de parte de la policía y las fuerzas militares. Eso con la excusa de estar cumpliendo con los protocolos de salud pública. Habían bastantes casos de hostigamiento de parte de la policía, de detenciones irregulares, ilegales, y de casos de que las mujeres tenían que pagar sobornos para poder seguir trabajando.
Hemos tenido persecuciones muy fuertes en donde no nos quieren ver paradas en las calles, no nos quieren ver en los parques. Bueno, no nos quieren ver, pero busquen una solución. Tenemos que andar escondiéndolos. A veces si lo agarraba la hora y tenía un policía, tenemos que esconderlos para que no nos miraran. Porque si los agarran, nos llevan presos. Entonces había una reacción estatal bastante represiva. Al mismo tiempo, en muchos países de América Latina se hicieron cierto tipo de bonos o, ¿verdad?, apoyos temporales. Mi pregunta sería si de alguna forma esta población tenía acceso también, que no fuera solo represiva la reacción, pero también había algún tipo de apoyo estatal en esta época o no. Pues ningún país de la región tuvo un programa especial dirigido a las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID. Pero sí una minoría, pero importante, de las entrevistadas había recibido algún tipo de ayuda estatal, pero eso fue más que nada cuando el Estado, por ejemplo, repartía canastas básicas de comida en comunidades pobres donde ellos vivían, pues aprovechaban, ¿verdad? Y terminaban con una canasta, pero eso fue lo único y era una minoría la que recibía ayuda estatal. Ahora mencionaste algunas alianzas, algunas estrategias para lidiar con esta nueva realidad que a todos nos sacudió, pero algunos más que otros. ¿Cuáles fueron como las estrategias de las personas trabajadoras del sexo y qué tipo de alianzas se formaron más allá de la que ya mencionaste? Bueno, una de las cosas que me llamó mucho la atención en esta investigación fue la rapidez de las trabajadoras sexuales en responder a la pandemia. Como organizaciones que tienen muchos años de trabajar y muchos años de hacer conexiones, que han desarrollado con mucho esfuerzo, sabían que no iban a poder contar con el Estado. Y entonces, mientras que todos los demás estábamos como metidos en la casa sin saber qué hacer, sin entender qué estaba pasando, ellas empezaron a tocar puertas, las puertas pues de sus aliados principales, y así podía empezar a distribuir canastas básicas, kits de higiene, muchísimo antes que el Estado. Y seguían repartiendo canastas básicas, repartían pequeñas cantidades de dinero durante meses y meses y meses. O sea, las organizaciones de trabajadoras sexuales realmente jugaron un papel fundamental sosteniendo a las trabajadoras y a sus familias. Qué impresionante. Entonces se crearon redes de solidaridad más allá del Estado e incluso más fuertes que algunos que vimos desde el Estado. No es un delito en mi país, pero solamente existimos para epidemiología, existimos cuando se tiene que votar, pero después en otra cosa, en otro lugar, no existimos. Y esto hizo mucho más difícil aún, porque las restricciones que salieron del gobierno fueron quédate en tu casa. Y para las trabajadoras sexuales, quedarte en tu casa significa no pago de alquiler, no comida y no pago de otros servicios adicionales que tengas en tu hogar. Entonces, sí o sí, las compañeras tenían que salir a trabajar. Y esto generó violencia institucional, la policía las correteaba. Entonces, nosotras, más allá del miedo, más allá de todas las cosas, igual salimos a las calles y fuimos al auxilio de nuestras pares. Hablando de solidaridad, el libro que salió mucho antes de la pandemia, me sorprendió que la relación entre las personas que compran el sexo y las mujeres que venden a veces son mucho más afectivas de lo que uno podría pensar. Y yo me preguntaba, es que si existieron en algún momento algunas relaciones de solidaridad con las personas que también en algún momento compraron el sexo. Vieras que había algunos casos de ayuda de parte de clientes. El ejemplo que me acuerdo es de Chile, otra vez, que sí me contaban que algunos clientes donaron dinero, donaron bienes para ayudar a las trabajadoras sexuales. Entonces sí habían casos, pero pocos casos. De estas respuestas de la pandemia que tuvo la población con la que trabajaron ustedes y que conocieron muy bien ustedes, ¿qué podemos aprender nosotros? Creo que a veces se nos olvida que las trabajadoras sexuales ya son expertas en prevención de pandemias. O sea, ya tienen décadas de estar negociando el uso del condón con sus clientes.
Y la pandemia de COVID agregó pues otra serie de necesidades de prevención. Ya no fue solo necesario comprar condones, sino también mascarillas, alcohol en gel. Y las organizaciones de trabajadores sexuales jugaron un papel muy importante en la prevención de COVID. O sea, ellas estaban educando a sus clientes. Hacían talleres sobre las maneras más seguras de ejercer el trabajo sexual en el contexto de COVID. Por ejemplo, de siempre atender al cliente de mascarilla y de usar la posición de perrito para tener las cabezas como lo menos cerca posible durante el sexo, ¿no? Y creo que es importante también mencionar que a veces hasta ayudaban a las comunidades más allá del trabajo sexual. Por ejemplo, me contó Samantha, que es la líder de Guatemala, que estaba en la calle repartiendo canastas a los trabajadores sexuales y claro, otra gente que no era trabajadora sexual llegaba, ¿verdad? Pues diciendo, están repartiendo ayuda, yo también necesito. Y Samantha como dijo que con mucho gusto ella entregaba canastas a otra gente, pero eso sí, que quería que les quedara claro que eso fue de ayuda de parte de las trabajadoras sexuales. Y Samantha me contó que una señora, trabajadoras sexuales, ¿qué es eso? O sea, prostitutas. Y Samantha decía, pues sí, pero esa palabra no nos gusta, es estigmatizante, nosotros preferimos el término trabajo sexual. Y la señora preguntó por qué. O sea, como todo un proceso educativo ahí. Y bueno, un proceso ahí de ayudar a la comunidad y también educar al mismo tiempo. Había mucha ayuda de ellas hacia ellas mismas, pero también demostraron, me parece, su solidaridad con muchos otros miembros de sus comunidades, ¿no? Y creo que ante el abandono casi total del Estado, ellas nos ofrecen un ejemplo importante de acción colectiva. Y claro, están además muy bien posicionadas dentro de las comunidades, conocen quién es la gente, saben quién es quién, saben quiénes están en el municipio, etcétera, ¿verdad? Como que están muy bien ubicados. Una salida de la pandemia fue claramente el tema de la vacunación y eso, ¿verdad? Empezó como una salida de esta situación que fue para ellas entonces muy retante. Tenían acceso igual a las vacunas, el Estado por un lado fue un poco represiva, pero sí inclusiva en la vacunación. Durante las primeras 2 rondas de entrevistas, esos fueron antes de empezar campañas grandes de vacunación, pero casi estábamos por terminar el proyecto. Yo sí hice entrevistas así rápidas de nuevo con todas las líderes para preguntar sobre las vacunas y me decían que sí, que en general las trabajadoras sexuales estaban incluidas y podían accesar vacunas en sus países. Bueno, Megan, este es un podcast sobre desigualdad y siempre tratamos de reflexionar un poco sobre ese tema tan amplio. ¿Cómo sentís que esto se relaciona con discusiones sobre la desigualdad y por qué es importante tomar en cuenta en nuestra discusión sobre desigualdad hablar también del trabajo sexual? Ningún país de la región reconoce a las trabajadoras sexuales como trabajadoras. Entonces están excluidas de cualquier beneficio que tengamos los demás trabajadores, como seguro social, como las pensiones. Y además, durante la pandemia no estaban incluidas en ningún programa para ayudar a trabajadores que estaban sufriendo de una pérdida de ingresos. Pues eso es un problema en general para la gente que trabaja en el sector informal. En el caso específico de ellas, o sea, tienen esos problemas de ser trabajadoras informales, de no estar reconocidas como trabajadoras, pero al mismo tiempo viven un desprecio social y un estigma social constante. Y eso permite que la policía, que las fuerzas militares y a veces los empleados públicos puedan violentar sus derechos con impunidad. Creo que eso de no verlas como trabajadoras es muy conveniente para el Estado, porque entonces el Estado aprovecha de las ganancias que ellas generan, y eso sí fue particularmente importante en mi estudio anterior sobre turismo sexual, ¿verdad? Porque el Estado costarricense está ganando muchísimo a través del turismo en general y el turismo sexual en particular. O sea, el Estado aprovecha de las ganancias que ellas generan, pero no les da nada. Muy conveniente. Y en el contexto de la pandemia, de ellas estaban manteniendo a familias enteras, ayudando a sus comunidades, haciendo un trabajo ejemplar de prevención, y todo eso al Estado no le costó nada. Entonces yo creo que hasta cierto punto es como que volvemos a donde empezamos en esta conversación, ¿no? Que reconocer la desigualdad que ellas viven y cambiarla, pues significa reconocerlas como las trabajadoras que son, como miembros importantes de nuestras comunidades, como personas que están contribuyendo y que merecen de poder vivir una vida libre, sin tener que aguantar desprecio, estigma y violencia constante. Muchas gracias, Megan.
Entonces, bueno, el podcast siempre terminamos con una pregunta, no la más fácil, pero ¿qué te da esperanza, Megan, en toda esta discusión? Vieres que sí es fácil. Es que ver las organizaciones de trabajadores sexuales me da mucha esperanza. Siempre me ha dado mucha esperanza. Lo que han logrado para ellas mismas y sus comunidades me inspira mucho. Las trabajadoras sexuales han estado apoyándose mutuamente, sin ayuda del Estado y con el desprecio de la sociedad durante décadas. Siguen luchando. Y esa capacidad que tienen de seguir luchando a pesar de las condiciones me llena de esperanza. Parece que todos vamos a tener que estudiar un poco el trabajo sexual porque efectivamente es muy inspirador. Muchísimas gracias, Megan. Y bueno, cerramos este episodio del Zapato Aprieta y les invitamos a escuchar nuestros otros episodios en las plataformas usuales de Spotify, Anchor.fm y cualquier plataforma que usan para escuchar podcasts. Muchas gracias. Desde el Instituto de Investigaciones Sociales cerramos entonces este episodio.